Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy me quiero poner en contacto con ustedes a partir de una charla, de una conversación que tenía esta mañana con mi esposo. Surgió un poco esta idea de hacer este vivo, un poco como de algún modo ir como develando ciertas, a veces supuestos que hay con respecto a las constelaciones. Se ha generado mucha inquietud, ¿no?, respecto a este tema, pero está bueno también saber cuáles son las verdades y cuáles son los supuestos. Uno de los supuestos que yo noto a veces en los comentarios y a partir de ciertas consultas es a veces una falsa creencia de que las constelaciones están como conectadas a algo esotérico, ¿no? Y cuando hablamos de esotérico hacemos referencia a saberes ocultos, ocultos, destinados a cierto grupo de personas iniciadas, ¿no?, que es lo que significa esotérico. Y en realidad las constelaciones es un campo de conocimiento que está abierto a todo público en general, que quiera saber, que quiera interiorizarse de qué es verdaderamente una constelación, qué beneficio nos trae, a qué puerto nos puede llevar cuando hacemos una constelación, ya sea individual o grupal. Entonces me parece interesante e importante como desmistificar ciertas cuestiones, ¿no? Primero, que no es algo esotérico, oculto, tampoco es una práctica espiritista como a veces se ha pensado, que se convoca a espíritus o personas que no están en este plano, nada más lejano. En realidad una constelación, cuando el constelador está preparado para abrir un campo, como le llamamos, que es un campo de información que está en la misma persona, facilita que esta persona se ponga en contacto con el campo de memoria de su sistema familiar. Y ahí empezamos a hablar del transgeneracional, ¿no? Es decir, la persona entra en contacto con ese campo de memoria de hechos, de sucesos, algunos de dolor o de sufrimiento, que al no haber sido resueltos ni gestionados emocionalmente de forma adecuada, siguen vibrando energéticamente en el sistema familiar al cual todos pertenecemos. Porque indudablemente si hay algo que nos trae como conciencia la constelación, no somos seres aislados, pertenecemos a algo mucho más grande, nuestros planos, nuestro sistema familiar amplio. Hay, Emma, una película muy difundida que pone en vilo este tema, que mucha gente se ha enterado de constelación a través de esta película. Y yo quisiera saber si lo que muestra esa película es así, las constelaciones en realidad tienen que ver con eso. Sí, bueno, sí, la verdad que fue un boom. Esa película despertó mucha conciencia, ¿no? Como que trajo el gran beneficio de que muchas personas se enteraron por primera vez de este tema. Nunca lo habían conocido, nunca habían visto nada. Y trabaja bastante fielmente lo que es una constelación. Creo que pone en escena lo que es una constelación. Lo importante es poder distinguir lo que es ficción de lo que es realidad. Mi otra yo se llama la película, en donde el constelador es un personaje que se llama Samar. Exactamente, exactamente. Entonces, sí, que la verdad que es re bonita la escenografía, el vestuario, o sea, es muy atractivo en muchos aspectos. Y sí, pone en relieve un poco qué es lo que hace, qué es lo que se hace en una constelación. Ahora me parece importante diferenciar realidad de ficción, que la ficción un poco está al servicio de un entretenimiento y esboza de alguna manera en líneas generales lo que es una constelación, pero que en la realidad es un proceso mucho más profundo que involucra a la persona y en su totalidad, y que va a llevar un tiempo para procesar también la información que puede obtener a través de este procedimiento y de este recurso como es la constelación, ¿no? Entonces, yo creo que esto hay que tener en claro. Esto despertó mucha inquietud y una toma de conciencia, lo cual está muy bueno. Hay una persona que pregunta si las constelaciones resuelven todo. ¿Es la resolución a todos los problemas? Muy buena pregunta. Bueno, no podemos decir que sea la respuesta a todos. Siempre tenemos que tener en cuenta que un recurso terapéutico
En este caso hay que aclarar un poquito más, ¿no? Que decíamos recién lo que no es. Entonces, en realidad, ¿qué es una constelación o qué son las constelaciones? Primero y principal es una filosofía de vida aplicada, que tiene sus principios, sus fundamentos teóricos, producto de un largo proceso de estudio de su creador, Bert Hellinger. Y es un recurso terapéutico que está al servicio de las personas, pero indudablemente no es una magia. Eso yo creo que es importante. Si hablamos de verdades y supuestos, no es un procedimiento mágico, porque también está un poco esta expectativa de creer de que hago una constelación y se me resuelve la vida, o llevo 50 años sin haberme ocupado del mundo emocional y una constelación me tiene que resolver todo. No es algo mágico, es un procedimiento muy valioso, pero que va a requerir tiempo y también dedicación. Siempre digo que una constelación es un comienzo, no es el fin. Es un comienzo de un proceso en el cual yo tengo que seguir trabajando, procesando, creciendo, mejorando mi condición y calidad de vida. Entonces, no es que resuelva todo, va a resolver algo en lo cual yo me tengo que abocar, ¿no? No es que el constelador es alguien mágico, no, para nada. Es solamente un facilitador, eso es muy importante reconocerlo, que es un facilitador, y el que constela hay que ver qué puedo tomar de esa constelación para seguir trabajando y procesando en su mundo interno. Emma, ¿cómo se llega a constelar? ¿Cómo llegan las personas a constelar? ¿En qué sentido? ¿Cómo solicitan acercarse para poder llegar a constelar? Bien. Sí, las personas muchas veces es una primera experiencia que tienen, solicitan un turno, se puede hacer en forma individual o si desea también lo puede hacer en grupo. Y llegan con una serie de inquietudes, a veces con mucha ansiedad, mucho nerviosismo, porque no conocen. Bueno, hasta que poco a poco le vamos explicando un poquito de qué se trata, hacemos un proceso de relajación para estar más en armonía, más centrados, y a partir de ahí se empieza a ver cuál es el tema en concreto que la persona quiere o necesita tratar. Entonces, ahí es una parte puramente vivencial, ¿no? Percibir y sentir lo que el campo está ofreciendo como información a su situación actual. Hay algo que sí me gustaría destacar y es esto, ¿no? De que cuando se entra en contacto con ese inconsciente familiar, para el inconsciente no existe tiempo ni espacio. Entonces, aquello que sucedió en el pasado tal vez sigue teniendo la misma vibración emocional en el tiempo presente, ¿no? Y entonces ahí es donde se desata un poco ese nudo emocional, por decirlo así, para que la persona tenga más claridad y pueda realmente tomar las riendas de su propia vida, ¿no? Es a lo que nos llevan las constelaciones, a ponernos en contacto con nuestra propia identidad y con nuestra propia vida, también a hacernos cargo de nuestra propia vida, ¿no? Porque volviendo a esto de la fantasía, querer adjudicarle al constelador capacidades o poderes mágicos es una actitud infantil, o que va a hacer por mí lo que yo no puedo hacer. Me va a ayudar, pero además lo tengo que hacer yo desde un lugar de adulto y que me hago cargo de mi propio ser y bueno, de lo que me corresponde en el momento presente. Creo que también es importante destacar qué hacen las constelaciones y a qué vienen a resolver. En realidad lo que nos vienen a traer es un orden interno. Recordemos siempre que como es adentro es afuera, ¿no? Entonces, si yo veo un mundo caótico que me rodea, posiblemente necesito ver qué está pasando en mi mundo interno. Y es ahí donde actúan las constelaciones, ¿no? Para poner un orden en mi mundo interno que luego se verán reflejados en el mundo de afuera, ya sea en el ámbito laboral, en el ámbito de relaciones, de persona a persona, pareja, hijos, padres, hermanos, bueno, también en relación al dinero, a otros factores más propios de la vida cotidiana, ¿no? Y algo también que me gustaría
desmitificar en algún punto, es calificar a las constelaciones como un recurso terapéutico complementario, no es un alternativo, ¿no? Porque cuando hablamos de alternativo parece, bueno, dejo esto para tomar esto otro. No. Es complementario de todas las otras terapias vigentes y necesarias, como es la atención médica, psicológica, psiquiátrica, si fuera necesario, que no reemplaza de ninguna manera, ¿no? En ese sentido, hay que tener bien claro este lugar que ocupan las constelaciones hoy por hoy. Alguien me preguntaba si, como en el caso de las religiones, la fe tiene que ver con esto. Si yo creo o si no creo, ¿varía en algo las constelaciones? Bueno, sería un dogma. Si lo ponemos en el ámbito de creer, es un dogma. Creo que hay que experimentar. No sirve lo que yo diga, ni lo que digan otros tantos consteladores. Siempre lo más valioso en todo esto es la experiencia personal y respetable, absolutamente respetable, lo que cada persona viva, aceptando o no aceptando, porque también hay que entender de que, como todo recurso, está a disposición de todas las personas, pero no todas las personas son para este recurso. Y eso hay que tenerlo muy presente también. Entonces, habrá personas que, bueno, se sienten como muy adheridas a esta práctica, y hay otras personas más como que toman cierta distancia, como que, bueno, no es lo que yo busco, y es, la verdad, totalmente entendible y respetable también, eso sí, realmente. Hay una consulta que nos está haciendo Leo. Leo dice que participó en una constelación y la pregunta es si hay diferencia entre los consteladores o la constelación es una sola. Bueno, el procedimiento es uno solo, indudablemente. El modo, la manera, lo que se pone en escena, digamos, en el espacio físico para hacer la constelación, es prácticamente lo mismo. Lo que va a variar es el estilo de cada constelador. No todos procedemos de igual manera, no todos utilizan las mismas frases, por ejemplo, que se utilizan en una constelación, no todos hacen el mismo cierre. Eso va a tener una impronta propia, es decir, va a haber tantas constelaciones como consteladores existan y como consultantes existan, porque esta es la dinámica que se da, ¿verdad? Así que, bueno, creo que hoy quería transmitir este mensaje breve, simple, de poder diferenciar un poco lo que es y lo que no son las constelaciones, y poder entender a qué beneficio nos lleva, ¿no? Esto de poner un orden. Sabemos que en el sistema familiar el amor es importante, pero como lo dice su creador, Herbert Hellinger, más importante es el orden en el sistema, ¿no? Para que la comunicación fluya, para que el entendimiento fluya, para que fluya la vida, en definitiva. Y me gustaría terminar este breve encuentro con una frase que para mí particularmente me encanta y un poquito es mi caballito de batalla, y que dice que solo es libre aquel capaz de transformarse. Así que, bueno, bienvenida toda transformación. Les mando un beso y espero que estén hoy todos muy bien disfrutando el fin de semana.